Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Alfredo Colmenero y en este video voy a mostrar o enseñar lo que es SQL Server de una manera muy básica y cómo enlazarlo con Visual Studio para temas de ingeniería. Lo primero que debemos de hacer es, por supuesto, descargar los elementos necesarios. Vamos a necesitar Visual Studio. Solo buscamos Visual Studio en Google y descargamos la versión gratuita de Visual Studio. Ahí aquí tenemos, esto lo iniciamos. También vamos a necesitar SQL Server Magnum Studio para editar nuestras bases de datos. Y lo descargamos también de aquí. Es una instalación muy sencilla de siguiente. También vamos a necesitar, por supuesto, el SQL Server. Y solo necesitamos la versión Express. Aquí la tenemos. Para la versión Express, la instalación, al abrir el archivo, presionamos New SQL Server para una instalación en el equipo. Vamos a obtener una ventana como esta. En esta aceptamos los términos. Esperemos a que cargue. Okay, aquí lo tenemos. Siguiente. Y bueno, va a ser siguiente y siguiente. Hasta completar la instalación. En una de las opciones que no me aparece porque ya la tengo es hacer una instancia default. Es muy importante, nada más. Para Visual Studio vamos a tener una instalación donde solo necesitamos dos módulos, el desarrollo de escritorio de .NET y el almacenamiento y procesamiento de datos. Descarga y instala. Es muy sencillo. Ok, ya teniendo instalado todo esto, vamos a ver algunos conceptos básicos de SQL Server. Instrucciones básicas de SQL Server. Primero hay que entender cómo funciona una base de datos de SQL Server. Una base de datos, por supuesto, está compuesta de tablas y las tablas son las que contienen la información que queremos guardar con ciertos parámetros. Para crear una base de datos usamos la siguiente instrucción: create database seguido del nombre de la base de datos, por ejemplo users. También tenemos una instrucción para eliminarlas o vaciarlas. Se llama drop database seguido del nombre de la base de datos. Las tablas también tienen una instrucción. Se utiliza create table seguido del nombre de la tabla, usuarios por ejemplo, y entre llaves se utilizan para describir los parámetros o campos que hay que rellenar. ID, por ejemplo, es de tipo integer o valor entero y esta no puede ser nula. También tenemos, por ejemplo, nombre y esta es de tipo varchar de 50 caracteres. Esto es, por ejemplo, un string. Y por supuesto existe una instrucción para vaciar la tabla. Se utiliza drop table y seguido del nombre de la tabla. Y por supuesto tenemos una instrucción para insertar nuevos datos en la tabla. Se utiliza insert into, el nombre de la tabla y los valores. En este caso, entre los paréntesis, el 3 sin comillas porque es un valor entero, seguido de un nombre. En este caso sí lleva comillas porque se trata de un string. Ahora, para hacer consultas se utiliza la siguiente instrucción: select seguido de un asterisco from el nombre de la tabla. El asterisco indica que se hace un llamado a todos los registros existentes en la tabla. La siguiente instrucción nos permite seleccionar un campo específico y también un registro más específico. Select el campo nombre, from el nombre de la tabla, usuarios, y el where nos indica una condicional, en este caso id igual a 3. Para usar la condicional where tenemos ciertos operadores lógicos: el igual, menor, mayor, menor o igual, mayor o igual o desigual. También tenemos los operadores OR y AND. Estos nos sirven para agrupar condicionales where. Tenemos también la instrucción para eliminar registros: delete, asterisco, from y el nombre de la tabla. Esto por supuesto vaciaría todos los registros de la tabla. Para que no suceda esto, tenemos que utilizar un condicional where. Otra instrucción que tenemos es el update.
Esta nos sirve para actualizar o editar registros. Utilizamos update, el nombre de la tabla, set, un parámetro, por ejemplo nombre igual a Carlos en este caso, con un condicional para que no ponga Carlos en todos los registros, where id es igual a 5. Dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que debemos hacer, por supuesto, es crear una nueva base de datos. Vamos a Inicio, Programas y abrimos el SQL Server Magnum Studio que previamente habíamos instalado. Y esperamos a que cargue. El ejemplo que vamos a realizar es un registro de temperatura. Como se trata de una relación con la ingeniería, la utilidad de esto es un registro y un análisis de algún sensor de temperatura en algún proceso de manufactura. Para esto, nos conectamos a nuestro servidor, solo presionamos Connect y abrimos Databases. Vamos a crear una nueva base de datos que vamos a llamar temperatura database. Y eso sería todo, presionamos OK y esperemos. Y ahora ya tenemos nuestra base de datos creada. La abrimos y vamos a Tables y en Tables, New Table. Ahora sí. Aquí es en el diseñador de tablas. El primer parámetro que vamos a generar es ID. Este va a ser de tipo varchar. Un varchar de 50 bastará. Ok, y el siguiente parámetro lo vamos a llamar temp de temperatura y también un varchar de 50 caracteres. Y eso sería todo. Presionamos control S para guardarla y nos pide un nombre de la tabla. Vamos a llamarla temperatura de registro. Presionamos OK y eso es todo lo que tenemos que hacer en nuestro SQL Server Magnum Studio. Cerramos y ahora vamos a Visual Studio. Aquí lo tenemos y vamos a crear un nuevo proyecto. Presionamos crear proyecto y en este caso, para tener un mejor aspecto, vamos a crear un proyecto de tipo Windows Forms. Aquí lo tenemos, aplicación de Windows Forms. Lo seleccionamos, presionamos siguiente y vamos a llamarlo temp reg. Así. Solo presionamos crear. Y aquí lo tenemos. Los primeros pasos que vamos a hacer es vamos a personalizar un poco nuestra ventana. Vamos a llamarla el nombre de la ventana, temp reg. Este parámetro se llama text. Presionamos enter y aquí tenemos el cambio. Vamos a definir un tamaño mínimo de la ventana en minimum size. Por ejemplo, 800,600 es un buen parámetro. Vamos a quitar el icono que no nos interesa por lo pronto. En show icon cambiamos a false. Y eso sería todo por nuestra ventana. Presionamos control S. Y ahora sí, para el diseño vamos a abrir la ventana de herramientas. Presionamos ver y cuadro de herramientas. Lo que vamos a necesitar es un chart. Escribimos en la barra de búsqueda chart. Y esto es un control de gráficas. Aquí lo tenemos. Vamos a maximizar esto un poco más. Con ese tamaño estará bien. Esto es para una gráfica de nuestra temperatura. Lo siguiente que vamos a necesitar va a ser un Data Grid View. Ponemos Data y aquí lo tenemos, Data Grid View. Arrastramos y esto va a ser como una tabla para nuestra base de datos. Ok, vamos a modificar aquí unos parámetros. Los parámetros son el anchor, aquí lo tenemos. Para este vamos a necesitar top, el left y el de abajo. Y para el Data Grid View
modificamos para tener arriba, abajo e izquierda. El punto de esto es para que nuestro grid view se mueva de esta forma. Aquí va a faltar otro parámetro. Ajustamos para que quede de la mejor manera y modificamos para tener también el de la derecha. Ahora sí, si movemos al ajustar, esto se ocupa toda la ventana. Perfecto. Guardamos y eso es todo lo que tenemos que modificar en el diseñador. Presionamos F7 para cambiar al modo de código y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, invocar unas librerías que vamos a utilizar. Lo primero que necesitamos es un using system.data.sql client. Punto y coma y otra más, using system.windows.forms.data visualization.charting. Muy bien. Listo. Esas son todas las que necesitamos. Ahora vamos a definir unas variables. Lo primero que necesitamos es una SQL connection. La vamos a llamar CN. Lo siguiente es un SQL command para mandar nuestros comandos al SQL Server. Y lo vamos a llamar CMD. También vamos a necesitar un timer. Lo llamamos D. Igual a new timer. Lo inicializamos aquí mismo. También necesitamos algunos límites para nuestras temperaturas. Vamos a definir dos double. Llamada maxtemp. Igual a 100 grados, por ejemplo. Y una llamada mintemp. Llamada igual a 50 grados, por ejemplo. Y también vamos a necesitar un random. El timer y el random nos servirán para emular un sensor de temperatura, por ejemplo, que estuviera conectado a nuestro programa. Y lo inicializamos. Ok. Lo primero que debemos hacer en nuestro programa es hacer una conexión con SQL Server, por lo que vamos a necesitar un try and catch. Entonces escribimos try y damos dos veces al tabulador para que escriba todo el bloque. Y aquí lo tenemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir la cadena de conexión que necesitamos para conectarnos a SQL Server. Pero antes hay que añadir este origen de datos. Por lo que vamos a origen de datos, lo tenemos justo aquí. O en ver y orígenes de datos. Presionamos origen de datos y damos clic aquí en este botón para agregar un nuevo origen de datos. Seleccionamos base de datos, presionamos siguiente, conjunto de datos, siguiente. Y bueno, agregamos una nueva conexión. En la nueva conexión presionamos un punto. Esto indica que es un localhost, que es el servidor que está trabajando en la misma computadora. Y buscamos nuestra base de datos. Y es esta temperatura database. Primero vamos a probar nuestra conexión y la prueba de conexión se realizó correctamente. Damos a aceptar y aceptar. Ok.
Seleccionamos mostrar la cadena de conexión y aquí la tenemos. Esta la copiamos, damos siguiente, siguiente, seleccionamos tablas y aquí tenemos nuestra tabla de hecho, temperatura ref, que se compone de ID y temp. Damos finalizar. Y aquí lo tenemos ya. Volvemos a nuestro script. Mencionamos cn igual a new SQL connection. Y entre paréntesis nos pide un string. En este caso, dos doble comilla y control V, porque copiamos nuestra cadena de conexión en el portapapeles. Punto y coma. Y abrimos esta cadena de conexión. cn.open. Invocamos con doble paréntesis, punto y coma. Listo. Después, fuera del form 1, vamos a necesitar algunas funciones para nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer va a ser una función para el registro de la temperatura. Escribimos void, lo llamamos registrar temperatura, paréntesis, llaves, y listo. Vamos a escribir otro bloque try. Escribimos try, dos veces tabulador para nuestro bloque. Y aquí escribimos, ahora vamos a utilizar el command, SQL command. Entonces escribimos smd es igual a new SQL command. Y dentro vamos a escribir nuestras instrucciones que previamente aprendimos en un string. Escribimos dos veces doble comilla y vamos a utilizar la función insert. Escribimos insert into nuestra tabla, que en este caso sería temperatura ref, values, dos paréntesis, y vamos a necesitar en un parámetro nuestro ID y en otro parámetro la temperatura. Recuerden que los guardamos como varchar, por eso escribimos dos veces las comillas. En caso de que fueran float o lo guardaran con otro tipo de datos, no sería necesario. Ok. Y escribimos punto y coma. Ahora, también necesitamos invocar nuestra conexión. Entonces escribimos cn. Esto, por supuesto, necesitamos agregar nuestros parámetros. Para registrar la temperatura, vamos a pedir que para invocar este método se necesite un double llamado temp. Y lo reemplazamos aquí. Tenemos temp, entonces tenemos nuestras dos comillas. Escribimos dos dobles comillas en medio y en medio de esto dos veces el signo más. Y aquí podemos escribir temp. Punto to string, porque recuerden que estamos haciendo un string. El ID lo vamos a invocar también, pero necesitamos un método que nos genere un ID único para cada registro. Para esto vamos a escribir un método de tipo string. Escribimos string, le damos por ejemplo ID gen para un ID generador, paréntesis y llaves. Aquí vamos a primero necesitar definir un string llamado output, y este string es el que vamos a devolver. Y aquí lo tenemos. Ok. ¿Y qué vamos a hacer con este string? Para generar un ID único necesitamos hacerlo en base al tiempo. Es una buena forma. Hay otras formas, por ejemplo, una es identity, pero en este caso vamos a utilizar la del tiempo. Entonces necesitamos construir un ID que pueda ser ordenable y vamos a hacerlo empezando por año. Entonces escribimos output más es igual
a date time. Este es el constructor para la fecha y hora. Escribimos now para que nos dé el momento exacto. Punto toString. Y entre los paréntesis escribimos doble comilla, y, para que nos dé el año, punto y coma. Aquí nos tira error porque necesitamos inicializar primero la variable, entonces output igual a 1 vacío. ¿Ok? Ahora tenemos el año, por ejemplo 2020, escribimos output, más es igual, datetime, punto now, punto toString, dos doble comilla, y escribimos mayúsculas para que nos dé los meses. Tenemos 12 meses, pero si no lo escribimos de esta forma nos daría 1, 2, 3, 4 y con esta forma nos da 01, 02, 03. Esto es para que los pueda ordenar. Como vamos a hacer esta operación varias veces, vamos a copiarla. Escribimos control C, control V, para día, para hora, minutos, segundos y milisegundos. Y vamos a reemplazar en nuestro código. Para día escribimos doble D minúscula. Para hora, en formato de 24 horas, 2H en mayúsculas. Luego minutos en minúscula. 2 S minúsculas para segundos. Y 4 Fs para los milisegundos o 10 milésimas de segundo. Ok, ya tenemos nuestro generador de ID. Volvemos al registrar temperatura y aquí nuevamente escribimos dos doble comilla y dentro dos doble más. Y aquí dentro invocamos al método que acabamos de hacer, ID gen. Lo invocamos con doble paréntesis y aquí lo tenemos. Siguiente es hacer que nuestro comando se ejecute, entonces escribimos con cmd punto ejecutar nonquery. Y con eso estaremos listos. Nos faltan los dos paréntesis para invocar. Otro método que vamos a necesitar es actualizar nuestro Data Grid View para obtener los datos. Para eso necesitamos hacer un método de tipo Data Grid View. Entonces escribimos Data Grid View llamado actualizar tabla. Doble paréntesis y doble llaves. Para esto vamos a definir un Data Grid View llamado Data Grid View y lo inicializamos aquí mismo. Es igual a new Data Grid View, paréntesis y punto y coma. Ahora vamos a generar un nuevo SQL command. Lo escribimos SQL command cmd es igual a new SQL command y vamos a escribir otra instrucción de las que previamente aprendimos. Vamos a escribir select para hacer una consulta, asterisco para que muestre todos los registros, from y el nombre de nuestra tabla, temperatura re. Escribimos coma y invocamos a nuestra conexión. Punto y coma. Ok. Ahora vamos a necesitar otro tipo de dato que se llama SQL Adapter. Data Adapter. Lo llamamos adaptador. Y es igual a new
SQL Adapter. Aquí mismo lo inicializamos. A este adaptador le aplicamos el método selectCommand y es igual a el command que hicimos hace un momento. Ahora necesitamos otro tipo de datos, también llamado data table. Esto para almacenar todos los datos adquiridos de nuestra base de datos. Lo llamamos table y es igual a new data table. El adaptador lo usamos para rellenar esa tabla que acabamos de crear. Entonces adapter.fill y dentro escribimos la tabla que vamos a rellenar. Es la que acabamos de hacer. Escribimos table. Punto y coma. Ahora ya tenemos nuestra data table lleno de los datos recuperados de la base de datos. Por último, el data grid view que generamos hace un momento lo llenamos con esta table. Entonces escribimos data grid view punto data source, que es el origen de datos, es igual a table. Punto y coma. Y devolvemos el data grid view porque recordemos que este método es de tipo data grid view. Y vamos a devolver este data grid view. Escribimos return data grid view. Punto y coma y listo, ya tendríamos nuestro método para actualizar nuestro data grid view en el diseño, este de aquí. Ahora hay que conectarlo. Volvemos al método form1 y en este método vamos a inicializar algunos campos de la gráfica que hicimos. Vamos a escribir var llamada chart igual a chart1. Chart1 es el componente que tenemos justo aquí. Aquí tienen el nombre, chart1. Punto chart areas. Y escribimos el índice 0. Punto y coma. Ahora vamos a cambiar algunos parámetros. Chart punto axis x punto label style punto format punto label style punto format es igual a un string vacío. Ahora, de la misma manera, chart punto axis y punto label style punto format es igual a un string vacío. Chart punto axis y punto label style punto is enable label visible igual a true. Un poco más arriba vamos a definir otra instrucción llamada chart punto axis x punto interval type es igual a datetime interval type punto number. Punto y coma. Ahora, de nuestra gráfica necesitamos definir el tamaño y los números que va a mostrar. Para eso escribimos chart punto axis x punto mínimo igual a 0. Chart punto axis x punto máximo igual a 10. Esto para mostrar 10 objetos en la parte del eje X. Ahora del Y, chart punto
axis y punto minimum igual a min temp. Recuerden que es la temperatura mínima en el rango de nuestro sensor de temperatura. Entonces también hay que escribir un máximo. Chart.axis y.maximum igual a max temp. Ahora los intervalos de estos parámetros, chart.axisx.interval igual a 1. Esto para que en el eje X vaya de 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 10. En el caso del eje Y, el intervalo será mejor que lo pongamos de 5. De esta forma va de 50, 55, 60, según como hayamos definido nuestros parámetros. Ahora, vamos a escribir las series de nuestros parámetros. Entonces escribimos chart1.series.add y entre paréntesis y entre comillas dobles escribimos temp para nuestra temperatura. Escribimos chart1.series, el índice, que en este caso lo invocaríamos como temp, y para definir qué tipo de gráfica va a ser, escribimos chart type igual a series chart type .spline para una curva muy suavizada. También hay que modificar el color. Chart1.series, invocamos el índice con un string, también igual que anterior. Temp.color igual a color.red para un rojo. Un poco más abajo escribimos chart1.series, buscamos el índice 0, .isVisible legend equals to false. Y listo, estos son los parámetros que vamos a necesitar. Ahora, para emular nuestro sensor de temperatura, hay que utilizar el timer que antes definimos. Para eso necesitamos crear el evento load de nuestro phone. Para eso, vamos a guardar primeramente y vamos al diseño. En la ventana damos doble clic y nos lleva otra vez al código donde tenemos el for1-load. Este método nos va a servir para inicializar nuestro timer. Aquí dentro ponemos t, que es nuestro timer, punto, interval, y para no saturar demasiado el sistema lo invocamos cada 3 segundos, entonces escribimos 3000 para 3000 milisegundos. T.tick más es igual a new event handler this, y vamos a escribir un método que más adelante vamos a crear, t-tick. Este método aún no está creado, por lo que nos va a dar error, pero en un momento lo vamos a crear. Le ponemos t.start para inicializar cuando se inicia el programa, y con eso estaríamos listos. Vamos a crear nuestro evento. Escribimos private void t-tick
y vamos a crear dos parámetros, uno de tipo object, lo llamamos sender, coma, event hours, y listo, llaves, y vamos a empezar. Recuerden que en esta sección es donde debería ir el código para leer nuestro sensor de temperatura, que estaría de alguna forma conectado por un puerto serial, dependiendo de la infraestructura de nuestro sistema. Ahora, aquí vamos a invocar un registro de temperatura. Recuerden que el evento registrar temperatura nos pide un double. Entonces, como ya tenemos un random, vamos a usarlo para generar una temperatura aleatoria entre 50 y 100. Para eso, vamos a escribir lo siguiente. Entre paréntesis, vamos a poner random, que es el que ya tenemos, punto, next double. Este método nos genera un número aleatorio de tipo double entre 0 y 1. Es un tipo de número pseudo aleatorio, significa que cada cierto punto se vuelve a repetir. Y esto lo multiplicamos por nuestro rango. Escribimos maxtemp menos mintemp. Y a esto le sumamos mintemp. De esta forma nos va a crear un número aleatorio entre 50 y 100, dependiendo de los parámetros que elijamos. Listo, ya te generamos nuestra temperatura. Ahora, DataGridView1.DataSource, que es DataGridView1, es nuestra tabla que tenemos en el diseño. El origen de datos es igual a, invocamos nuestro método de actualizar tabla. Recuerden que también es uno de tipo DataGridView. Entonces escribimos actualizar tabla, paréntesis, punto, dataSource, punto y coma. Ahí lo tenemos. Ahora, hay que ordenar los datos del DataGridView1. Entonces escribimos DataGridView1, punto, sort, y entre paréntesis escribimos la columna que queremos que sea ordenada, DataGridView1.columns. Entre corchetes escribimos el índice de forma en string, entonces escribimos id, que es lo que queremos que se ordene. Escribimos coma y el tipo de orden que se le va a dar. Escribimos list sort direction punto descendiente. De esta forma, los datos más nuevos se van a poner en el tope de las filas. Punto y coma y continuamos. Ahora escribimos chart 1.series. Invocamos el índice de temperatura, que es nuestra línea en la gráfica. Punto points. Vamos a limpiar nuestros puntos. Al inicio no vamos a tener nada, pero con cada actualización se va a estar limpiando. Clear. Punto coma. Y estamos listos para insertar nuestros valores. Recuerden que este método se invoca cada 3 segundos. Entonces lo que necesitamos es ordenarlos para que la gráfica se mueva y muestre los primeros 10 valores de la tabla. Para eso generamos una variable, la llamamos k, es de tipo entero, igual a 10. Y vamos a recorrer los datos del DataGridView para mostrarlos en la gráfica. Por lo que necesitamos recorrer todos los datos del DataGridView. Para eso utilizamos un for each
y escribimos Data Grid View Row llamada Row in Data Grid View 1, nuestro Data Grid View punto rows. Entonces recorremos todas las filas del Data Grid View 1 y entre llaves escribimos if k es mayor o igual a 0, entonces entra a nuestro condicional. También si row.cells y la celda que tiene la columna llamada temp.value no es igual a null, es decir, si no tiene un valor nulo la celda que tenemos seleccionada, entonces chart1, aquí asignamos un punto xy, entonces escribimos chart1.series en el índice temp.points, los puntos, .add y vamos a agregar una coordenada xy. Entre paréntesis, como vemos, nos pide dos double, el x-value y el y-value. Entonces, para el x necesitamos k. Al principio k vale 10 y el double punto parse, esto es para convertir el string que tiene la celda del Data Grid View en un tipo double. Entonces escribimos row.cells, la celda que tiene la columna llamada temp.value.toString y punto y coma. Ahora necesitamos ir reduciendo nuestra variable k para que solo muestre 10 valores en la gráfica. Entonces k menos menos, punto y coma. Y con esto estaríamos listos para iniciar nuestro programa. Vamos a probar. Entonces guardamos, control S, iniciar. Se empiezan a generar los valores y aquí tenemos la gráfica. Esta es una interesante forma de cómo las bases de datos y la programación en C pueden ser útiles en ingenierías como la mecatrónica para el análisis de información como de un sensor de temperatura. Si llegaron hasta este punto del video, agradezco mucho su atención. Gracias y hasta luego.